Milenio Televisión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de lo más relevante en temas económicos financieros en México y en el mundo. Yo diría que tuvimos una semana bastante movida, donde los grandes protagonistas fueron los bancos centrales del mundo. Hubo reunión de política monetaria en muchos lugares. En Estados Unidos, la Reserva Federal, el miércoles se tomó la decisión de subir la tasa de interés del 1.25 al 1.5. El jueves en México se tomó la decisión de subir la tasa del 7 al 7.25. Ahí la opinión estaba muy dividida, había quienes pensaban que no la iban a subir. Nosotros fuimos acertados desde en hace ambos casos, 2 semanas o 3 semanas diciendo que esperábamos alzas en los dos casos. Así es. Luego también celebró reunión Banco Central Europeo, mantuvo las tasas sin cambio, Banco Central de Japón, Banco de Inglaterra no hicieron nada, pero me comentabas que Rusia sí bajó la tasa de interés, ¿no? Sí, llama la atención que prácticamente todo el mundo o subió o dejó las tasas iguales y Rusia pues está en una especie de contraciclo, ¿no? Sí. Las bajó un cuartito de punto. La verdad yo conozco poco de la economía rusa, pero bueno, sí fue en contra de la corriente. En México no hubo más de eso. El petróleo se mantuvo sobre niveles del WTI entre 56 y 58 dólares el barril. Hay que decir que es un precio bastante favorable, nos conviene mucho mejor al que teníamos hace un año, pero en México la atención está mucho más concentrada en el tema político. En la parte económica yo lo que quisiera resaltar es que estamos terminando el año, vamos a terminar con un crecimiento del 2.1 y aunque no es para echar las campanas a volar... un crecimiento de 2.1 afectado por los sismos de septiembre, ¿no? Que pudo haber sido un 2.2 en el mejor de los casos, ¿no? Sin embargo, no es para echar las campanas a volar, pero es mucho mejor de lo que esperábamos que creciera el país en enero, ¿no? La expectativa en enero era de muy poco crecimiento, apenas el 1 y pico por ciento. 1.4. El tipo de cambio, la expectativa era que cerrara casi en 22, 21.87. Estamos sobre niveles de 19.20. Un riesgo importante de baja de calificación. Bueno, por supuesto, y eso funcionó al revés. O sea, vinimos de menos a más. Sin duda. Y claro, el crecimiento ha sido pequeño. El año entrante va a ser un año muy importante, pero en este, hay que confesarlo así, mejoraron notablemente las expectativas y logramos salvar el año. Todos sabemos que... Ojalá sí hablemos del 18. El 2% no es suficiente, sobre todo para abatir los niveles de pobreza en este país, que es a mí por lo menos lo que más me preocupa, pero bueno, pues esperemos que en las próximas administraciones se hagan las cosas bastante mejor. Bueno, es que ese es el drama, ¿no? Mientras no crezcamos arriba del 4%, va a seguir habiendo 50 millones de pobres, ¿no? La población va a seguir siendo... Somos una fábrica de pobres, ¿no? Porque crece la población, se mantiene el porcentaje y nos convertimos en una fábrica de pobres. Bien lo dices, con crecimientos del 4.5, podríamos generar 1 millón de empleos que no lo estamos generando. Y por cierto, yo aquí tengo una duda, me parece rarísimo que se generen empleos formales en el IMSS por cerca de 800,000 con un crecimiento del 4 y pico por ciento con respecto al año anterior y el crecimiento de la economía sea del 2%. Entonces hay algo raro. Yo creo, no estoy diciendo que se haga trampa con la información, pero yo creo que lo que se están creando no son empleos nuevos, simplemente son traspasos de la informalidad a la formalidad, toda vez que existe un subsidio para las empresas que contratan gente dentro del ámbito del IMSS, ¿no? Y el subsidio dura 5 años y entonces, bueno, pues bienvenidos los trabajadores. Yo concuerdo contigo. Con registro, ¿no? Es un tema pero no son nuevos empleos, ¿no? Es un tema de informalidad a formalidad, es un tema también, yo creo, de mucha creación de empleos nuevos también mal remunerados, y no sé qué tanto también tenga que ver registros de estas empresas que te proveen el famoso outsourcing de nómina, no sé qué tanto contribuyan, que gente que estaba normalmente sin registro, ¿no? Y que recibía remuneraciones en efectivo.
Yo no lo sé, vamos a investigar sobre eso porque es un tema bastante importante. Pasando a Estados Unidos, bueno, pues la atención ha estado totalmente concentrada en la famosa reforma fiscal. Yo me imagino que con todos los tropezones que se han dado, finalmente se podrá firmar la semana entrante. Al final sufrió un fuerte revés en Alabama, ¿no? Subió la tasa de impuesto del 20 al 21, la corporativa. Sí. Yo creo que eso es para generar algunos ingresos extraordinarios para programas sociales, sobre todo que había presentado el senador Marco Rubio, que es el que más guerra le ha dado a Trump en esta reforma. Y como bien dices, el tema de Alabama pues es fundamental porque ya están casi parejos, ¿no? Sí, eran 52 senadores republicanos, 48 demócratas, y ahora quedan 49-51. Entonces, para poder pasar nuevos proyectos, se le complica la vida a Donald Trump. Y bueno, pues con que un par de republicanos lo traicionen, ya no pasa, así ¿no? Es. O sea, el voto demócrata más 2 republicanos está pelas. En nuestra relación con Estados Unidos, lo que sigue preocupando más, y hubo muchos rumores en la semana de que Trump quería finalmente mandar la carta para decir que se iban a salir o intentarían salirse del Tratado de Libre Comercio. Esto es lo que tiene más presionado al peso, que lo habíamos visto abajo de los 19, ¿no? Sí. Sobre 18.90, y de repente esta semana se empezó a presionar y estamos cerrando sobre niveles de 19, entre 19.10 y 19.20, ¿no? Sí, yo creo que ahorita todavía el tema es básicamente la renegociación del TLC. Sí, yo creo que ahorita el tema político no ha permeado, a pesar de que ahorita va encabezando las encuestas el candidato que no es el favorito de los mercados, pero yo coincido contigo, hoy la presión que trae el peso es fundamentalmente por este temor, ¿no? Así es. Y yo nada más brevemente también te quería decir, qué maravilla que podamos estar hablando de continuidad y que no hubo sobresaltos. En la última reunión de Janet Yellen, ya lo comentabas al principio del programa, ¿no? Que era un tema de bancas centrales esta semana, ese fue el gran protagonista. Pues ya se va la señora Yellen, se va con el alza, y debuta Alejandro Díaz de León también con un alza, ¿no? Pues yo creo que esto legitima también la autonomía y el mandato de Banco de México de luchar contra la inflación, que por cierto pinta para que cierre el año entre 6.5 y 6.6, ¿eh? Juzgar por el comunicado, ¿no? Bueno, la inflación yo creo que va a estar más o menos sobre 6.45, pero yo creo que la decisión que tomó Banco de México fue la correcta, ¿no? Sí, sí. El riesgo de mantener la tasa era muy alto. Hoy tendríamos un tipo de cambio muy por encima de los 19.20, y eso iba a ser gasolina para la inflación, ¿no? Totalmente. O sea, evidentemente le iba a alentar. O sea que yo creo que fue un buen debut el que hizo Alejandro Díaz de León como gobernador de Banco de México, y además habíamos dicho, tiene todas las calificaciones para hacer un muy buen papel en el futuro. Oye, todos votaron a favor y uno quería 50 de aumento. O sea, no hubo un solo miembro de la Junta que estuviera en pro de no hacer nada. No. Sí, todos a favor, y un miembro quería 50 de aumento. Yo creo que 50 hubiera sido demasiado. Pero bueno, pasemos a Estados Unidos. La reforma fiscal evidentemente va a generar, de firmarse como todos lo esperamos, va a generar beneficios importantes para las empresas y para los individuos en el corto plazo. Sin embargo, la gran incógnita es qué va a suceder en el largo plazo, ¿no? Porque toda esta reforma está financiada con déficit y con deuda, y esto pues puede traer inflación y puede generar un incremento repentino de las tasas de interés, ¿no? Yo no lo entiendo. A mí me parece una exageración. Me parece que es un tema de saliva del señor Trump, de verdad. Es increíble que siga negociando el techo de la deuda. Ya lo mandaron al día 22 de diciembre y paralelo a esto estén proponiendo más endeudamiento con esta reforma fiscal. Yo de verdad no lo entiendo. De 1.5 trillones, ¿no? Ahí está la discusión. Así es. En Europa no hubo cambios, Japón también no hubo cambios. Son economías, hay que decirlo, que están jalando muy bien. La economía mundial está muy bien en su crecimiento. Sí. Quizá el patito feo es América Latina, que tiene crecimientos menores. Queríamos tocar un tema de fondo en este programa, que es el de la inversión extranjera en México. Como ustedes saben, hay dos tipos de inversión. La inversión extranjera directa, que es la mejor,
que es la que viene y compra terrenos y compra ladrillos y con esa se hacen las fábricas, es la que traen las grandes empresas norteamericanas, europeas o japonesas o lo que sea y se vienen a establecer en México. Ahora las coreanas también. Esa es una inversión que no se va, ahí se queda, es extraordinaria. Y bueno, pues el año pasado tuvimos 29 mil millones de dólares de inversión extranjera directa y este año al último trimestre, al tercer trimestre, traíamos 21 mil. No es malo el dato en función del entorno externo y toda vez que en estos 21 mil, bueno, pues ya no están descontadas las inversiones que nos echó a perder Donald Trump. ¿Te acuerdas de la inversión que iba a hacer Ford y que iba a hacer General Motors, Chrysler y la que iba a hacer Toyota, Carrier, etcétera, los aires acondicionados. Carrier. Entonces hubiéramos llegado. Oye, más toda la derrama indirecta, ¿no? Claro. Y de las pequeñas y medianas empresas que se instalan al lado de estas grandes. Hubiéramos llegado a los 29 mil otra vez, Sin ¿no? duda. Sin embargo, yo creo que 21 mil no es nada malo. Sí. Pero luego hay otra inversión que viene a buscar mejores rendimientos. Es una inversión donde llegan los dólares, se cambian a pesos, el extranjero recibe pesos, con esos pesos compra bonos emitidos por el gobierno federal, normalmente de largo plazo, y ahí hemos acumulado una cantidad brutal, ¿no? Sí. De más de 100 mil millones de dólares, pero el dinero está invertido en bonos en pesos, ¿no? Es la famosa inversión de portafolio, Así ¿no? es. El año pasado, por primera vez desde el 2008, vimos al saldo decrecer muy poquito, 1,000 millones de dólares, 1,100 millones de dólares, como se ve en el cuadro que presentamos. Sin embargo, este año, hasta el 4 de diciembre, traíamos un saldo positivo de 740 millones de dólares. Es una magnífica noticia que a pesar de la devaluación de nuestra moneda y de lo que hemos vivido, este dinero se haya quedado aquí. Y creo que debemos de hacer todo lo necesario para que en el 2018 estos saldos se puedan mantener. Esto al final es lo que te compensa el riesgo país, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Dólares en Estados Unidos a 10 años al 2.40 o pesos mexicanos a 10 años arriba de 7.30, ¿no? O 7.60, exacto. Totalmente de acuerdo. Y también llama la atención la inversión que llegó directamente a la Bolsa Mexicana de Valores a comprar acciones. Sí. El año pasado entraron 9.400 millones de dólares. Este año llevamos al mes de noviembre 9.900 millones de dólares y es una buena noticia, pero yo no la vi, o sea, no vi ese flujo. La Bolsa Mexicana de Valores había ganado 11% a junio y ahora trae 5%, quiere decir que perdió 6% de junio a la fecha. Y a pesar de una entrada francamente importante para el tamaño de nuestra bolsa. Por lo menos es dinero que aparentemente se va a quedar un rato más, ¿no? Porque sí. En el año llegó, como bien dices, la bolsa mexicana frente a las demás, y lo vamos a ver en los próximos programas, ha sido bastante malita, ¿no? Pues eso es lo que teníamos que platicar con ustedes hoy. Juan, muchas gracias. Gracias, Manolo, muy buenas noches. Estaremos aquí el próximo domingo y les quiero agradecer que estén con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Muy buenas noches.